aula 45, 49. Ya va a estar ahí con su nuevo coordinador, sus nuevos profesores y sus nuevos compañeros, para que lo tengan en cuenta, por favor, y no vayan después a confiarse y pensar que se tiene que aperturar el aula 62 o 63. La próxima semana tienen un nuevo aula, solamente aula 62 y 63. Las demás aulas que me están escuchando, como el aula 31, ya no, se quedan el informe de su otro coordinador, no sé con lo que les ha hecho llegar, pero igual voy a consultar. Ya, muchachos, eso es todo. Dejo de compartir rápido nomás y voy a asignar a los profesores, darle la bienvenida primeramente al profesor Eladio, al profesor Andrés Espíritu. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, bienvenido. Ya le asigné y comenzamos con la clase. Ya, ¿qué tal, Joel? ¿Qué tal? Buenos días con todos, jovencitos. Buenas tardes ya, ¿no? Bien, vamos a comenzar la clase, chicos. Ponemos la diapositiva. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, jóvenes? Muy bien, vamos a comenzar, chicos. Quería consultarles, chicos, también maestro Joel, ¿se me escucha? ¿Se me puede ver también en la cámara? ¿También se ve la diapositiva? ¿Todo está ok? Sí, profe, todo ok. Sí, ya, gracias, jovencitos. Chévere. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? David, buenas tardes. Gianluca, Camila. Ok, muy bien, gracias con todos, chicos. Bien, buenas tardes, Jocelyn. Buenas tardes, Camila. Bueno, jovencitos, entonces iniciamos, ¿ya? Iniciamos la clase. Ruth, buenos días, buenas tardes. Bueno, chicos, hoy nos encontramos ya en la semana 24, ¿no? Bien, y vamos a tratar sobre una de las últimas teorías filosóficas del siglo XX, ¿no? Y principios del siglo XXI, que es la llamada teorías del reconocimiento, ¿no? Y que, pues, en el examen de admisión es lo más probable que pongan estos temas, porque a veces ponen los últimos temas, ¿no? Bien, para poder entender esta teoría del reconocimiento, ¿no? Y a dos autores que vamos a trabajar en esta clase, que son Charles Taylor, un filósofo canadiense, y también Nancy Fraser, que es una filósofa norteamericana. Es importante también recordar un poco el contexto, ¿no? El contexto de mitad del siglo XX, ¿no? Porque este contexto, sobre todo, se relaciona con la posguerra. Oye, ahora, se ha mencionado la palabra reconocimiento. Bueno, ¿quién quiere ser reconocido, por ejemplo, no? Bueno, en Estados Unidos, ustedes saben, por ejemplo, que existe un gran movimiento, pues, de las personas de origen africano, ¿no? Los, pues, afroamericanos, ¿no? Cuyo líder, Martin Luther King, por ejemplo, luchaba por el reconocimiento de sus compañeros, miembros de la misma etnia, ¿no? Claro. Pues reconocer, claro, que Estados Unidos reconozca sus derechos, ¿bien? Como personas, ¿no? Que tienen posibilidad de estudiar, de trabajar, de recibir un salario, ¿no? De también expresarse a través de su música, de su danza, de sus bailes. Muy bien, pues tú sabes que Estados Unidos tiene una larga historia segregacionista y discriminatoria. Claro, ¿no? Algunos piensan que Estados Unidos, pues, es el paraíso, y eso no necesariamente es así, ¿no? Hay muchos estados, pues, que hasta ahora tienen esa tradición discriminatoria, ¿no? Por eso, pues, que los grupos de afroamericanos justamente luchan constantemente para ser escuchados y también para que se les dé sus derechos. Muy bien. Ajá, claro, Mauricio, ¿no? Vietnam, por ejemplo, es también de la época. Bueno, pero también de mitad del siglo XX es la caída del muro de Berlín. Claro, por ejemplo, los alemanes consideraban pues que no debe haber dos Alemanias, sino una sola, son un solo pueblo nada más, que fue dividido por asuntos políticos debido a la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿no? Entonces se ha visto también este movimiento, por ejemplo, en Alemania. Bueno, en África, por ejemplo, siendo un país, ¿no? Donde las personas indígenas son pues de esta etnia, ¿no? De este grupo cultural, pues,
sabemos nosotros pues que también han tenido que luchar ellos para que sean reconocidos por los colonizadores. Por ejemplo, eso pasó en Sudáfrica, ¿no? Con Nelson Mandela, ¿no? Que llegó a ser presidente de Sudáfrica después de estar encerrado durante décadas, imagínate, en la cárcel por ser un luchador social. Otros acontecimientos más. Ajá, también, pues tú sabes que más de la mitad de la población mundial es femenina, o sea, ¿no? Entonces las mujeres también durante siglos anteriores han sido discriminadas, han sido también menoscabadas su dignidad, han sido desvalorizadas, reducidas a ser objeto de reproducción, a ser como seres inferiores a los varones. Por eso que tú sabes, pues, que desde mitad del siglo XX existen muchos movimientos, pues, feministas que luchan, pues, por que haya mayor participación de las mujeres en todas las actividades sociales, sean económicas, políticas, culturales y sociales. Bien. Bien. Bueno, este movimiento, podemos decir, de reconocimiento se origina en Canadá. Ustedes saben que Canadá es un país, pues, donde existen muchas culturas. Están las inglesas, francesas, alemanas, holandesas, y también hay pueblos que son aborígenes. Entonces, ellos reclaman, pues, para que sus comunidades sean reconocidas por el Estado. Por ejemplo, ustedes saben que en Canadá no solamente se habla inglés, también se habla francés y alemán, ¿no? A propósito de esos asuntos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú solamente se habla castellano nada más. Dicen ustedes, a propósito del discurso que dio ayer, ¿no? El premier Bellido, ¿no? Es, podemos decir, factible, por ejemplo, iniciar un discurso en el Congreso usando un lenguaje indígena, aborigen, podemos decir. Bueno, ¿qué dicen ustedes, chicos? Se habla muchas lenguas en el Perú. Muy bien, Camila, sonos. A ver, ¿qué lenguas se hablan? A ver, en el Perú, ¿cuáles son los lenguajes que usted conoce, Camila? Ajá, claro, Gianluca nos recuerda que el quechua es también un idioma, pues también oficial, ¿no? Muy bien, excelente, Gianluca, ¿no? Claro, ¿no? Sí, pues, pero sí, bueno, algunos reclaman que debe haber efectivamente, no todos conocemos el idioma, ¿no? El quechua, yo por ejemplo no sé hablar quechua, me gustaría, ahora que veo que es una gran necesidad de nuestro país, pues hablar quechua, ¿no? De repente me inscribo en un curso de quechua también. Claro, aunque hay profesores, creo que saben quechua, ¿no? Hay profesores de algunas disciplinas que también les enseñan a ustedes en la academia. El aymara es otra lengua, por ejemplo, interesante. Así es, Camila, pues, ¿no? Sí, pues de repente sabemos algunas palabras, ¿no? Bien, entonces, pues justamente, por ejemplo, Taylor, que es el filósofo que vamos a comentar el día de hoy, pues diría, él estaría muy contento, pues, de que en el Perú se comience a estar hablando hasta en instituciones oficiales del quechua, ¿no? Porque es un idioma, pues, de una cultura, de una comunidad, que tiene que ser respetada. Oye, a ver, ya Luca, ¿quiere participar? A ver, vamos a aperturar el micrófono, creo que está aperturado. A ver, ya Luca, ¿qué me quieres comentar en estos minutos? Sí, profe, sobre el discurso del presidente ministro de Bellido en quechua, en la Constitución está permitido que se pueda hablar en quechua, o sea, no hay ningún problema con que lo diga de esa forma, porque la Constitución lo faculta de esa manera. Ujú, claro, muy bien, claro, no tengo acá justamente la Constitución, y de eso menciona que no es solamente el castellano, no el único idioma oficial que hay en el Perú. Muy bien, chico, excelente, Gianluca, muy bien. Ahora, pero estamos hablando de estos movimientos sociales que han buscado reconocimiento, ¿no? Bien, hemos hablado de los grupos que tienen un origen africano, también de las mujeres, pero también hay un gran movimiento LGTB, ¿no? Tú sabes también que hay personas que tienen diferentes opciones sexuales, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, ¿no? Y que justamente también ellos reclaman ser, pues, incluidos en la sociedad, ¿no? Claro, una crítica que le hizo una de las congresistas, creo que el Partido Morado, ¿no? La señora Susel, pues,
decía que en el discurso de Bellido no se menciona, ¿no? Justamente sobre estos grupos que, de acuerdo pues a esta congresista, son 1 millón de personas en el Perú que se han declarado pues como parte, ¿no? De estos grupos, diferentes opciones sexuales que no son las tradicionales. Entonces ellos también salen a luchar, ellos también salen a las calles, tienen sus movimientos, salen a protestar, ¿no? Y ya tienen algunos congresistas que reclaman por sus derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho al matrimonio civil. ¿Sí? Muy bien, chicos. Así es, Mauricio. Muy bien. Bueno, chicos, entonces este es el contexto, ¿no? Es el contexto que no solamente es de mitad del siglo XX, sino hasta nuestros tiempos. Porque en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Eh, en el Perú también estos movimientos sociales son muy activos, ¿no? Especialmente el movimiento feminista y el movimiento LGTB. Muy bien. Bueno, entonces, filosofando sobre esta realidad, ¿no? Que se tiene, pues, en nuestros tiempos posmodernos, porque nuestros tiempos son considerados así en el campo de la filosofía, como lo hemos comentado ya en la clase pasada, tenemos a este filósofo canadiense, Charles Taylor. Bueno, Charles Taylor entonces comienza a pensar sobre este contexto en el cual estamos viviendo y plantea, pues, algunas ideas que son importantes para nosotros, para el examen de admisión, ¿no? Pero también como personas cultas, pues, ¿no? Él, por ejemplo, dice que en un país como Canadá, pues no hay una sola cultura, sino hay múltiples culturas. Algo similar también podemos decir sobre nuestro país, jovencitos. Podemos decir que hay una sola cultura nada más, hegemónica, dominante. Todos hablamos castellano, todos tenemos la misma manera de pensar, de hablar, de vestirnos, la misma manera de preparar nuestros alimentos, de cantar, de bailar. O existen múltiples culturas. ¿Qué me dirían ustedes, jovencitos? A ver, somos un Múltiple país cultura. Somos un multicultural. país multicultural. Efectivamente, eso es una realidad, son. Muy bien, son. Claro, son. Bien, y entonces nosotros tenemos que aceptar esta realidad, tenemos que ser tolerantes, ¿no? Y más que tolerantes, tenemos que estar orgullosos, pienso yo, ¿no? De ser un país donde hay una diversidad cultural, son. Claro. Algunos dicen que un país es rico cuando tiene, pues, muchos minerales, cuando tiene un mar, podemos decir, ¿no? Abundante en especies marinas, o una selva frondosa como la tenemos nosotros, ¿o no? Claro, pero para los multiculturalistas como Charles Taylor, por ejemplo, ¿cuál es la riqueza, a ver, realmente de un país, chicos? A ver, ¿cuál es la riqueza más importante? A ver, jovencitos, ¿serán las minas? ¿Serán los La abundancia peces? ¿Serán cultural. los ¿Tu bosques? cultura? Claro, solo, ¿no? Justamente hace algunos días, ¿no? Sale el presidente, pues, ¿no? Dando una conferencia en PROM Perú, ¿no? Que es la institución del Estado que promueve, ¿no? Lo que es la cultura del país en extranjeros. A ver, creo que una exposición en Dubái, ¿no? Y justamente mencionaba eso, ¿no? No solamente hay que llevar nuestros productos elaborados, ¿no? Sino también hay que llevar nuestras expresiones culturales, ¿no? Nuestro lenguaje. Tienen que ir personas que, por ejemplo, saben quechua, aymara, ¿no? Conibo, shipibo, en nuestra música, nuestras danzas y también pues nuestra forma de vestir, etc. Bueno chicos, entonces es un movimiento muy importante en estas últimas décadas, así que hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, pero la pregunta es, ¿y cómo se va formando nuestra cultura? ¿Cómo se va formando nuestra identidad cultural? Esa es otra interrogante que nos vamos a hacer a ver nosotros en estos momentos. A ver, y entonces, Taylor dice, a ver, por ejemplo, ¿no? En épocas modernas, por ejemplo, había filósofos como Descartes que planteaba que había un solo discurso, digamos, una sola filosofía, podemos decir, ¿no? Claro, que nos daba verdades que sean claras y distintas, no solamente para los franceses, sino para todos los hombres, ¿no? Claro, ¿no? Es la idea de la concepción monológica del lenguaje, ¿no? Claro. Donde predomina, pues, una manera de pensar, ¿no?
que se considera pues autónomas. Pero pues va a decir Taylor que eso realmente no es así, ¿no? Realmente, por ejemplo, nuestra mente se va formando a través de ¿qué? El diálogo, claro, ¿no? Bien, ¿cómo se formó nuestra mente? A ver, diría pues Taylor, ¿no? Bien, nosotros hemos aprendido el lenguaje de nuestros padres, ¿no? Y a la vez también de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestro colegio, ¿no? Y ahora en la academia. Claro, entonces a la medida que conversamos, que dialogamos, que intercambiamos ideas, también se va formando nuestra conciencia. Entonces, el hombre, pues, es un ser intersubjetivo, en el sentido que su conciencia, su mente, su forma de ser, pues, surge a partir del diálogo con otros que son significantes. Entonces, esta es la concepción, pues, que tiene Taylor acerca del hombre. Bien, vamos a leer, jovencitos. Ustedes saben que la lectura es fundamental para entender filosofía. Muy bien. A ver, ¿quiénes desean leerme? Por favor, se pueden apuntar en el chat. A ver, para apuntarlos. A ver, jovencito. A ver, ya Luca también se está apuntando. Muy bien. ¿Quiénes desean leer, chicos? Saben que mientras dialogamos, conversamos, se van formando también nuestras ideas, nuestra conciencia. Muy bien, Mauricio también. Listo, Mauricio. Ok. Ruth también se apunta. Muy bien, chicos. A ver, entonces, en la medida que avanzamos, se pueden apuntar más jóvenes, me escriben, por favor, ¿ya? Comenzamos con Gianluca. A ver, Gianluca, por favor, nos lees el texto inferior. Claro, profe. Este rasgo decisivo de la vida humana es su carácter fundamental dialógico. Nos transformamos en agentes humanos plenos, capaces de comprendernos a nosotros mismos y por tanto de definir nuestra identidad por medio de nuestra adquisición de enriquecedores lenguajes humanos para expresarnos. La génesis de la mente humana no es, en este sentido, monológica. No es algo que cada quien logra por sí mismo, sino dialógica. Siempre definimos nuestra identidad en diálogo con las cosas que nuestros otros significantes desean ver en nosotros y a veces en la lucha con ellas. Charles Taylor, La política del reconocimiento. Muy bien, Gianluca. Por ejemplo, Gianluca, a ver, ¿cómo podemos nosotros aprender más de nuestros compatriotas quechohablantes, o aymaras, o shipibos, o conibos? ¿Qué es lo que nos está sugiriendo Taylor en este texto? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, ¿no? Aprender primero su lenguaje o su idioma y luego adaptarnos y ver su cultura y sus costumbres. Muy bien, claro. Es más, el lenguaje es manifestación de nuestra cultura, ¿no? De nuestras experiencias, vivencias, de nuestros valores, de nuestra forma de pensar. Eso se manifiesta a través del lenguaje. Muy bien, por lo tanto, si queremos tener un diálogo, ¿no? En un país multicultural, es importante aprender entonces los lenguajes y la cultura de estas comunidades, de estas sociedades. Claro, ¿no? Obviamente, a veces puede haber rechazo, como también lo menciona acá Taylor, ¿no? Hay personas, como se ha visto, por ejemplo, ayer en el Congreso, ¿no? Que lo rechazan, dicen, ¿no? Háblame a mí en castellano, no te entiendo. Bueno, sí, pues algunos no podemos entender, efectivamente, pero también nosotros somos personas que podemos aprender. Así como aprendemos el inglés, ¿no? Nos esforzamos para aprender ese idioma, para poder conocer lo que desarrollan los países anglosajones, también podemos aprender idiomas nativos. Muy bien, chicos. Entonces, ya vemos ahí la importancia entonces del diálogo. Ahora, Taylor también hace un poco de historia sobre este asunto, pues, de la formación de las diversas culturas, ¿no? Él dice lo siguiente, a ver, vamos a poner acá estos datos, ¿no? Pero las sociedades antiguas, como la sociedad griega y romana, que le hemos estudiado también hace varios meses, había una concepción aristocrática en la sociedad, claro, ¿no? Hay hombres que se consideraban superiores. La palabra aristo significa el mejor, ¿no? Algo así, yo soy patricio, yo soy un noble, soy de un descendiente de reyes, y los demás son inferiores.
Claro, ¿no? Entonces hay una concepción desigual. Yo soy importante y el otro es un inferior. Claro, ¿no? Había una especie de identidad según su estatus social. Por lo generalmente no había diálogo entre estas clases sociales. Estaban apartadas. Con la llegada de la sociedad moderna, ¿no? Con eventos como lo fue la Revolución Francesa, entonces aparecen concepciones como la de este personaje. ¿Recuerdas quién es este personaje? Me lo puedes escribir, por favor, en el chat. Rousseau. Claro, Rousseau. Pero estos personajes entonces abogaban por una sociedad más democrática. Una sociedad en donde no solamente los nobles o patricios o aristócratas sean pues dignos, sino todos nosotros, todos, independientemente de nuestra condición económica, política, religiosa, social, somos valiosos. Entonces, todos tenemos una identidad, ¿no? Entonces, una identidad por sí misma, algo así, ¿no? Eso nos hacía auténticos. Bien, entonces, para Rousseau, por ejemplo, entonces había una concepción igualitaria y él no mencionaba diferencias individuales y culturales, ¿no? Algo así que buscaba homogenizar la sociedad. Claro. Ahora, uno se pregunta, ¿en Francia también habrá grupos culturales también? Y dicen ustedes, a ver, chicos, a ver, igual que en el Perú, o todos los franceses son lo mismo, todos los franceses tienen la misma manera de pensar, de valorar, de entender la vida. ¿El lenguaje francés es un lenguaje único y homogéneo? ¿O existen matices? No, profe, Existen, también había diferencias entre ellos. también había diferencias, ¿no? Una cosa es el francés del norte, ¿no? Claro, ¿no? El que está por el Atlántico, otra cosa es el francés del mar Mediterráneo, una cosa es el francés de ciudades como París o Lyon, otra cosa es el francés rural, campesinos, Y aún claro, así, ¿no? profe, aún así, o sea, aunque sea en un mismo distrito hay matices, pues. También, claro, ¿no? Lo que pasa es que la concepción moderna, efectivamente, trataba un poco de uniformizar a todos, claro, ¿no? Y no tocaba lo que justamente resalta Taylor ya en el siglo XX, esta tesis, pues, de que efectivamente, ¿no? Hasta en un distrito o una ciudad como Lima, también hay matices también, ¿no? Claro, ¿no? Bien, entonces hay que tener en cuenta que hay diferencias, ¿o no? Claro, ¿no? Y que no podemos hablar de una homogeneidad de las conciencias o las mentes de las personas, sino de una heterogeneidad, o sea que hay una diversidad de identidades, ¿no? De forma de pensar, de valorar, ¿no? De expresarnos, ¿no? No como lo que Claro. hacían los nazis, profe. ¿Qué es lo que hacían los nazis? A ver, ¿me recuerdas? Querían que sea una sociedad homogénea, porque Ajá. todos sean iguales, blancos, rubios, altos, y que hablasen el mismo idioma y que pensasen de la misma forma que su propio líder. Sí, exacto, exacto. Muy bien. Ese es un proyecto moderno, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Y eso justamente es lo que estaría en contra de Taylor. Creo que en Alemania también, como en Francia y en otros países, también existen también, pues, una diversidad de culturas también. Entonces, eso hay que reconocerlo, dice eso, ¿no? Hay que reconocer, en primer lugar, que los individuos tienen también su identidad. Yo tengo mi identidad. Tengo, pues, mis valores, mis creencias, mi filosofía, o como acaba de decir el señor Bellido, ¿no? Mi ideología, claro, ¿no? Pero también soy parte de un grupo humano, ¿no? Claro, por ejemplo, el que habla casi siempre ha estado en su vida, pues, en Lima, ¿no? Soy una persona urbana, una persona que vive en una ciudad como la que muchos vivimos acaso, ¿bien? Entonces, tengo una identidad individual y tengo una identidad cultural. Ahora, pero eso es la identidad. Una cosa es pretender, como bien decía John Luca, que mi identidad, que mi manera de pensar, que mi lenguaje, que mis valores, que mis ideas políticas o económicas las imponga a todos. Ese es el problema, y eso es la crítica que hacen filósofos como Taylor, y eso ha sido la pretensión de muchos estados modernos. Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, han difundido pues esta idea de un dominio, ¿no? La Unión Soviética también, profesor. La Unión Soviética también, efectivamente, ¿no? La Unión Soviética, sí, pues las grandes potencias.
Muy bien, entonces eso es un asunto central en el pensamiento de Taylor, ¿no? Es tener en cuenta, tomar conciencia. En primer lugar, hay que tomar conciencia de estas realidades. Claro, ¿no? En toda sociedad hay pues una diversidad de culturas. Y unas culturas además que constantemente se están moviendo. Eso él habla de la porosidad de las culturas. Pero en nuestro país, ¿o no? Constantemente está habiendo migraciones también. ¿So? La última migración ha sido de personas de Venezuela. ¿So? Claro, ¿no? Para nuestros amigos latinoamericanos, pues de Venezuela, no sé si acá hay un joven o jovencita venezolana, pues ellos también nos van transmitiendo sus valores, su manera de pensar, su música, también su lenguaje, utilizan algunas palabras propias de su país, de su ciudad. ¿So? También sus comidas, ¿o no? Yo no sé si ustedes han comido arepas. ¿Han comido arepas o no, chicos? Claro, Arepas. profe. O tisana también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La bomba, Claro, la ¿no? bomba. O la bomba, claro, la bomba también, muy bien. Claro, o el pastel de plátano. Esa es una de las comidas que más me gusta de la sazón venezolana. Muy bien, Ruth dice, claro que sí, ¿no? Muy bien, entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, las migraciones son constantes. ¿No? Ahora están migrando personas de Afganistán, ¿no? Claro, ¿no? Había migrantes chinos, japoneses, hispanos también. Hay muchos peruanos en Estados Unidos también, ¿no? Claro, ¿no? Y lo que hacen, dice Taylor, es enriquecer la cultura. Porque hay algunos políticos, ¿no? O filósofos que dicen, no, más bien están haciendo despurificar a la cultura. La cultura debe ser pura. No, pues hay que, diría Taylor, reconocer a otras culturas. Claro, en Patterson, sí, pues sí, te conozco algunas amistades, ¿no? De mi barrio en Surquillo, por ejemplo, que se fueron a Nueva Jersey, a Patterson, creo que queda ahí también. Muy bien. Entonces, Taylor critica estas formas de pensamiento, ¿no? Él dice, las sociedades liberales buscan garantías y derechos para todos, pero no promueven una idea de, un ideal de vida buena, o sea, de culturas. ¿No? Claro, por ejemplo, jovencito, la vida buena para una persona de la ciudad es la misma que para una persona del campo. Dicen ustedes sobre chicos, a ver. No, profe, no. No, Obviamente profe. que no, son, ¿no? Si tenemos algún familiar, por ejemplo, de repente que vive en una chacra, que tiene, que viven ahí en el campo con su casa que consideramos acá en Lima rústica, cuando viene a Lima no se adapta muy bien, son. Claro, ¿no? Igual también pasa si vamos allá, son, ¿no? Muy bien. Claro. Entonces, las culturas modernas han promovido justamente esta idea de la casa perfecta, de la forma de vivir perfecta, de la manera de hablar perfecta. Y entonces, pues va a decir Taylor, hay una especie de imposición cultural, ¿no? Y no ve las diferencias culturales. Cosa pues que ya nosotros en esta época pues postmoderna hay que tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque somos un país o somos sociedades multiculturales que constantemente estamos cambiando. Lo que es bueno para una sociedad no necesariamente es bueno para otras sociedades. ¿No? Claro. Hay una diversidad de culturas, claro, ¿no? Y esa es la tesis justamente, ¿no? Promover estas culturas. Me dicen, a ver acá, chicos. Claro, sí, pues Mauricio, hay una muy fuerte mirada occidental. Claro, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la propuesta de Taylor? A ver, el Taylor entonces dice, a ver, el Estado, que justamente es la institución, ¿no? Que nos representa, ¿qué es lo que debe promover en sus respectivos países? ¿Una sociedad monocultural o multicultural? ¿Qué es lo que se debe promover, por ejemplo, en países como el Perú? A ver, Multiculturalidad. multicultural, eso, ¿no? Claro, eso, ¿no? Bien, tener en cuenta las diversidades culturales. Profe, y de hecho Castillo propuso del Ministerio de las Culturas, no de la cultura. Muy bien, justamente, ¿no? Parece que en el grupo de Castillo, ¿no? Y de sus ministros, hay esta concepción, ¿no? De Taylor, ¿no? Efectivamente. Entonces, habla de que realmente, como somos un país multicultural, ya no podemos hablar del ministerio de culturas, sino de culturas.
Efectivamente, eso no. Claro, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Pues valorar las diversas culturas, ¿no? Los diversos lenguajes. Para eso se tiene que hacer una política del reconocimiento. Claro, ¿no? Reconocer que es equivalente el lenguaje castellano con el lenguaje quechua, aymara, conibos y pibos. Claro, ¿no? Es más, creo que el presidente, cuando dio su discurso el 28 de julio, mencionaba también que los funcionarios, ¿no? Del Estado, ¿no? En las diversas regiones tenían que hablar, ¿no? O aprender en este caso, ¿no? Los lenguajes, pues, que había en estas comunidades, ¿no? Para poder comunicarse con la población. Porque muchas veces la población, pues, no llega a entender el mensaje, ¿no? ¿Qué estará diciendo el congresista tal, el ministro tal? Si está hablando un lenguaje que ellos no entienden. Claro. Entonces, ese es el asunto. Bien, vamos entonces con Mauricio. Mauricio, por favor, lees este segundo texto a leer. Ya, profe. A ver, la exigencia radicaba en permitir que las culturas se defendieran a sí mismas dentro de unos límites razonables. Pero la otra exigencia que tratamos aquí es que todos reconozcamos el igual valor de las diferentes culturas, que no solo las dejemos sobrevivir, sino que reconozcamos su valor. Muy bien, entonces esto está en consonancia con lo que estamos comentando, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Cuál era la política que había en los gobiernos anteriores, por ejemplo, en el Perú, pongamos, ¿no? Claro, oh, qué bonito los quechuas, qué encantadores los aymaras, qué hermoso los yepivos, ¿no? Qué bonito, ¿no? Para tomarse la foto, para poder conversar, ¿no? Para comer sus comidas, ¿no? Claro. La idea más bien del proyecto multicultural es, la idea no solamente es sobrevivirlo como si fuese, pues, algo interesante, exótico, sino valorarlo, reconocerlo, ¿no? Que es su cultura es tan valiosa como la cultura que tenemos nosotros. Son equivalentes. Esa es la tesis. ¿Bien? Claro. Entonces, en ese reconocimiento hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Entonces, ya saben ustedes, hay dos niveles de identidad, ¿no? ¿Bien? Uno es la identidad personal, ¿bien? ¿Cómo te defines? Recuerda que nos hemos formado a partir de la comunicación con los otros, claro, ¿no? En la familia, en el colegio, en la comunidad, en la sociedad. Y en la medida que te vas también, ¿no? Dialogando con otros, vas formando una identidad colectiva. Claro. Así se van formando todas las identidades en un país. Bien. Y esta identidad te da un horizonte, ¿no? Una forma de pensar, una manera de valorar, una manera de entender el mundo. Claro, ¿no? Entonces, para Taylor va a decir, a ver, sobre este asunto, mira, dice, ¿no? Pero había la idea de la dignidad, ¿no? Todos los seres humanos somos dignos, todos somos dignos, ¿no? ¿Bien? Pero para Taylor lo más importante es la expresividad, claro, ¿no? Reconocer que cada ser humano tiene su mundo, ¿bien? Tiene una originalidad, claro, ¿no? Y más bien hay que alejarla de patrones impuestos, ¿no? Esta es la idea de la autenticidad. Vamos a un caso, ¿no? Por ejemplo, ayer el primer ministro, pues, tiene formas también de actuar que son propias también de las comunidades indígenas de nuestros Andes. A ver, ¿saben lo que estaba haciendo después de estar dando su discurso? Para estar escuchando a los congresistas. ¿Qué salen los medios? Claro, eso no. Muy bien, eso no es muy común acá en Lima, eso no. Pero muchas personas que tienen este origen lo hacen. Eso. Claro, ¿qué hubiera pasado si él dice, yo no hago esto porque no, o sea, no voy a hablar en quechua, ni voy a ponerme, ¿no? Esa franja que se puso también, ¿no? Una especie de franja, ¿no? Propia de su comunidad, ¿no? O chacharco. ¿Cómo se llama lo contrario de ser auténtico? A ver, cuando una persona copia modelos o formas de vida que le son ajenas. ¿Me dicen, a Superfluo. ver, chicos? ¿Cómo se llama? Superfluo. Puede ser superfluo, claro, pero eso tiene otro nombre también. ¿No? Marx ya lo señalaba. Cuando la persona deja de ser lo ¿Alienación? que es. Claro, eso se llama alienación.
Claro. Si él Profe, se hubiera comportado de manera diferente, él hubiera manifestado más bien lo que Pero se le conoce un en nombre la de sierra es alienación. común hablar el quechua, ver personas hablar en quechua. O sea, yo viajé por la sierra, toda la sierra, y es normal ver gente hablando en quechua. Claro, sí, 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 definitivamente, claro. Claro, ¿no? Entonces, es su forma de vivir, claro, sino que acá en Lima las personas no lo conocen, o no han tenido muchas esas experiencias, ¿o no? Sí, profe, pero el Perú no solamente es Lima, sino son los 24 departamentos que hay en Claro, este país. muy bien, Gianluca, yo también estoy de acuerdo contigo, no solamente en Lima, ¿bien? Por ejemplo, si alguien tiene un cargo en el Estado, si es congresista, si es ministro, ¿no? Si es funcionario público, tiene que tener en cuenta esta realidad multicultural. Usted mismo lo ha dicho, somos 24 departamentos, hay una diversidad de regiones también, y de comunidades, y lenguajes, idiomas, costumbres. Muy bien. Claro. Entonces, nuestra época exige reconocimientos, reconocer estas comunidades, y no considerar que somos superiores, que somos más que los otros, como pensaban en otras sociedades, ¿no? En otras sociedades aristocráticas, o las sociedades que hablaban, por ejemplo, de homogenizar. También lo que tiene que ver es un respeto a la diversidad cultural. Vamos a leer estos textos, a ver, con Ruth. A ver, Ruth nos acompaña acerca de esta exigencia del reconocimiento. Por favor, Ruth. Hablo de nuestra época como exigencia de reconocimiento. Hablo del tema de reconocimiento como otro, como condición de la identidad lograda. El individuo tiene necesidad para ser el mismo de ser reconocido. El Claro, reconocimiento, el reconocimiento debido no solo es una cortesía que debemos a los demás, es una necesidad humana vital. muy bien, sí, claro. Por ejemplo, Ruth, por ejemplo, ¿no? A ver, el ministro Bellido viene de una cultura, ¿sí? De Chumbivilcas, decía, justamente el diálogo él lo comentó también en su intervención, ¿sí? Había que reconocerlo como miembro de esta comunidad, con su lenguaje, sus costumbres. Quería Ruth, a ver. Bueno, como que, como dijo mi compañero, el Perú no solo Lima, ¿me entiende? No es solo Lima, sino es que tiene muchos departamentos y pues debemos aceptar los lenguajes que tienen cualquier persona, ya sea un político o una de la sociedad. Muy bien. Es una cortesía, por lo tanto, eso. O sea, se debe hacer porque, en fin, pues hay que ser buena gente con él, o es un derecho, o debe ser un derecho. Dice Ruth, a ver. Eh, um, para el reconocimiento de nuestro lenguaje debe ser un derecho a hablar, poder hablar cualquier de nuestras lenguas, pues, ¿no? Claro, es un derecho. Eso es lo que eso es lo que está diciendo Taylor, ¿no? Claro, ¿no? Es un derecho humano, ¿no? O sea, porque nuestro lenguaje, nuestra manera de vivir es nuestra vida, es lo que nosotros somos. Claro, ¿no? Por ejemplo, lo que yo hago ahorita es mi vida, es lo que es. Mi vida se está manifestando así. Claro, entonces, eso es lo que tiene que ver con las diversas identidades, sean individuales o también sean colectivas. Muy bien. A ver, Gianluca, nos apoyas acá en la lectura también, pero ¿quieres participar? A ver, Sí, dime. profe. Por ejemplo, lo que estuvo mal, por ejemplo, en el Congreso, cuando el presidente del Premier, ¿no? Quiso dar su discurso en quechua, mucha gente habló de mala manera cuando comenzó a hablar en el lenguaje del quechua, ¿no? O sea, Ujú. y eso es una representación de como dijo mi compañero Mauricio, el alineamiento, ¿no? O sea, aparentar algo que no eres, ¿no? Y totalmente estoy de acuerdo con mi compañera Ruth sobre que debe ser un derecho el poder hablar uno de los 47, sea los 47 idiomas que existen actualmente en nuestro país, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro, coincides entonces con tus compañeros. Ay, por favor, nos apoyas también, Gianluca, con el texto, por favor. Claro, profe.
Si se empieza a hablar en un momento dado del reconocimiento, no es porque se haya tenido anteriormente necesidad del mismo, es porque los horizontes fijos y dados no podían ser ratificados por nuestro mundo. La identidad otorgada por un cierto rango estaba reflejada necesariamente para nosotros por toda la sociedad, debido a que el reconocimiento no podía faltar, es por lo que no se habla de ello. Pero a partir del momento en que se aspira a definirse, sobre todo de forma original, se abre una falla posible entre lo que pretendemos y lo que los demás están dispuestos a otorgarnos. Es el espacio del reconocimiento exigido, pero susceptible de ser rechazado. Este espacio es el que da lugar al discurso y las teorías del reconocimiento. Taylor, Charles, Identidad y Reconocimiento. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que nos está diciendo acá Taylor es lo siguiente también, ¿no? A ver, leamos algunos párrafos. Dice, se empieza a hablar en momento, dado el reconocimiento, no es porque no se haya tenido anteriormente necesidad del mismo. Claro, efectivamente, ¿no? Todos los pueblos siempre han tenido necesidad de ser reconocidos. Otras cosas que de manera violenta, de manera furtiva, muchas veces no se les ha reconocido, ¿no? Claro, ¿no? Se les ha esclavizado, por ejemplo, a los pueblos de origen africano, ¿no? Se les ha dominado, colonizado, como pasa en los pueblos, pues, latinoamericanos, ¿no? Y también norteamericanos, ¿no? Entonces, siempre ha habido una exigencia de reconocimiento, ¿no? Después, otra cosa es que porque los entes fijos y dados no podían ser ya ratificados por nuestro mundo. Claro, estamos en una época donde ya esa situación de no reconocerlos ya tiene que ser superada, me acuerdo de ese tema. Claro, ¿no? Las condiciones económicas, sociales y políticas nos están llevando ya a un nivel en el cual ya la misma población está exigiendo ser reconocida. La entidad otorgada por un cierto rango está reflejada necesariamente para nosotros por toda la sociedad. Digo que el reconocimiento no podía faltar es por lo que no se habla de él. Pero a partir del momento en que se aspira a definirse, sobre todo en forma original, se abre una falla posible entre lo que pretendemos y lo que además está dispuesto a otorgarnos. El espacio de conocimiento es exigido. Todos estos grupos que hemos mencionado al inicio de clases exigen ser reconocidos. Las personas de origen africano, las personas que han sido colonizadas, ¿no? Como nuestros aborígenes, nativos, y muchos son nuestras familias, ¿no? Yo tengo familiares en Huarochirí, por ejemplo, ¿no? Exigen ser reconocidos, ¿no? El Profe, espacio de conocimiento exigirse, a ver, pero es susceptible de ser rechazado. Claro, pero eso puede llevar a una situación de rechazo, porque hay personas que siguen pensando de manera hegemónica, ¿no? Considerando que el castellano, por ejemplo, debe ser el único idioma que debe hablarse en el país, que solamente tiene que ver una forma de pensar, una forma de vivir, una manera de actuar. Dime ya, Luca. bueno, Mauricio iba a hablar, profe. Ah, ya, Mauricio, Ah, Mauricio, listo, Mauricio. Es Mauricio, pero profesor. para dar una respuesta a ese por qué el rechazo de la multiculturalidad es algo más sociológico, pues, ¿no? Ya. O sea, no se puede, o sea, no es tan fácil de decir no porque no quieren salir de su comodidad. O sea, debe ser algo más complejo también. Claro, porque se han formado su identidad, se han formado sus culturas en base a esta forma de pensamiento también. ¿No? Claro, sí, pues tiene razón. O sea, la conciencia es una cuestión cultural. ¿No? Y hay un choque de culturas. ¿No? Así como también decía un político hace poco, ¿no? Decía, ¿no? En esta presentación de Bellido y sus ministros va a haber realmente un choque de culturas. Y eso es una forma de pensar multicultural, ¿no? Que nos habla de diversas identidades, lenguajes, ¿no? Una forma de pensar muy arraigada, por ejemplo, en ciudades como Lima y en ciertos grupos sociales, ¿no? Que tienen una manera de cerrar, pues, una manera de pensar homogénea, un solo lenguaje, una sola forma de valorar. Digamos. Entonces, cuando hablamos de identidad, entonces hablamos de identidades individuales y identidades colectivas. Bien, y como también ya están comentando sus compañeros, y muy bien, pues lo que puede pasar es que, como está pasando estos días, es que se puede negar esas identidades, ¿no? Se puede considerar que estas personas realmente son deformadas, estas personas son cuestionables, estas personas son personas pues que
no deberían ser reconocidas, ¿no? Deberían ser excluidas. Y ahí aparece justamente este asunto de la discriminación, del apartheid, ¿no? Claro. Y esta falta de reconocimiento hace daño, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Hace daño a las personas y hace daño también a las culturas, ¿no? ¿Cómo se sentirán las personas de otras culturas? A ver. ¿Qué dirían ustedes, a ver, chicos? A ver. Claro que sí, eso, ¿no? Imagínate eso. Claro. Imagínate, por ejemplo, pues, a ver, imagínate, pues, que vamos a un congreso y donde todo o la mayoría habla a quechua y yo hablo castellano. Y ocurre pues que me dicen, usted tiene que hablar el quechua, pero yo sé hablar castellano, le digo. No, el quechua es el idioma oficial, lo demás tiene que traducirlo. ¿Cómo se sentiría la persona? A ver, jovencitos. Se sentiría, pues, Discriminada. discriminada, justamente eso sonó. Discriminada, muy bien, ¿no? Excluida, sonó. Como que su lenguaje no tuviera un valor, sonó. Eso es el asunto, sonó. Bien, por lo tanto, lo que va a decir acá nuestro amigo Taylor es que justamente nosotros, a estas alturas, pues, de la historia, ya tenemos que formarnos, dice, ¿no? Desde el colegio, ¿no? En una visión más culturalista, ¿no? Saber que tenemos un horizonte, efectivamente, eso, ¿no? Tenemos una identidad, tenemos una cultura, venimos de ciertas comunidades, sean urbanas o rurales, ¿no? De ciertas ciudades, de cierta manera de pensar, pero que existen también otras formas de vivir, otras formas de pensar, ¿no? Otras maneras de actuar, ¿no? Claro. Eso es clave, ¿no? Dice, pues, nuestro amigo Taylor. Claro. Porque si eso no ocurre, pues entonces, ¿qué se va a producir, jovencitos? A ver, ¿qué pasa cuando nos discriminan, cuando nos excluyen, nos apartan, ¿no? Entonces, Se forma un movimiento, profe. se forman conflictos, ¿no? Claro, son. Los conflictos son producto de qué? De que no hay diálogo, no hay comprensión, no hay, pues, aceptación del otro. Claro, Camila, se forman resentimientos, ¿no? Claro. Y eso nos puede llevar a situaciones mucho más graves, ¿no? Claro, ¿no? Como ha pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién ha sido la gran población discriminada y excluida? Hasta en sus propios países. Imagínate, como en Sudáfrica, la población de origen, pues, justamente africanos, ¿no? Se consideraba, por ejemplo, a personas de color como un ser inferior, como si fuese un animal salvaje, imagínate eso. Ya fueron esclavizados durante cientos de años, ¿no? Pero también las mujeres han sido también discriminadas en la sociedad, ¿o no, chicos? Bien, claro, ¿no? Bien, porque las sociedades realmente son de tipo patriarcal, ¿no? Claro, te discrimina por el color de la piel. Muy bien, claro. Porque tú sabes que antes las mujeres no podían votar, no podían estudiar. Se decía, ¿para qué vas tú a estudiar? Decían algunos padres, ¿no? Si tú vas a casarte, vas a ser ama de casa, vas a estar lavando, planchando, ¿por qué necesitas tú estudiar? No, estudiaban ellas. A veces ni estudiaban ni siquiera secundaria, se quedaban solamente en primaria. Eso de repente les ha pasado a nuestras abuelas, ¿no? O tías mayores, ¿no? Claro, pero ya desde hace algunas décadas comienza a haber todo un movimiento social por la lucha, pues, de los derechos de las mujeres. Claro. Muy bien, pero también la lucha, pues, de los pueblos indígenas, ¿no? Que habían sido colonizados, explotados, usados como mano de obra barata, ¿no? Claro, y se les había excluido hasta su forma de vestir, su lenguaje, su manera de vivir. Y también, tú sabes, pues, que las sociedades que tienen otras opciones sexuales, como son los LGTB, ¿no? También, ¿no? Habían sido discriminados, rechazados, ninguneados, considerados como una aberración también, ¿no? Entonces ya algunos están tomando puestos en política, en la industria, en el comercio, en la cultura, y ya se les está valorando más. ¿Bien? Claro. Entonces, justamente
la crítica de Taylor es eso, solo, ¿no? Contra estas discriminaciones, degradaciones que hacen daño a la identidad de las personas. Muy bien. A ver, pero ¿dónde se debe trabajar sobre todo este asunto? A ver, jovencitos, de lo multicultural. A ver, acá hay un papel muy importante, a ver, chicos. ¿De quién? A ver. Realmente, ¿cuál es el instrumento que va formando nuestra conciencia? Con nuevas maneras de pensar, nuevos valores, Educación. nuevos horizontes. Es la educación, ¿no? Claro, ¿no? Bien, la educación. Desde niños, ¿no? Jovencitos, bien, tienen que ser formados. Por ejemplo, hay un gran educador llamado Franz Fanon, ¿no? Franz Fanon decía, a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que se impone a través de la educación? Se impone la cultura dominante. Por ejemplo, en el Perú, pues, tenemos más de 400 años, ¿no? En las cuales se nos impuso un lenguaje que es el castellano, una religión que es la cristiana, unos valores económicos, ¿no? Buscar la eficacia, la utilidad, ¿no? Se nos pone, entonces, y estas formas de pensamiento provenían de Europa, son. O sea, nos han transmitido pensamientos eurocéntricos y eso muchas veces ha causado degradación de las culturas, pues, como las nuestras. Son sido consideradas inferiores, sociedades, pues, podemos decir que son menos que las que son las europeas, ¿no? Claro. Pero ustedes qué dicen, a ver, jovencito, ¿la sociedad peruana es inferior a las sociedades europeas? Pero Claro que no, joven, profe. no, para Obvio, nada. tenemos una Por riqueza ejemplo, cultural enorme. tenemos una, claro, la arquitectura nada más. ¿Ustedes han ido a Machu Picchu, chicos? No, profe. No, pero en Me todo encanta, caso, profe. hay que ir algún momento, hay que ir, ustedes están muy jóvenes, ¿no? Cuando ya pase un poco esta pandemia. Claro, son, bueno, yo tuve la oportunidad de ir hace 2 años y realmente es una arquitectura extraordinaria. Claro, ¿no? Bien, los arquitectos ahí han hecho un diseño, ¿no? Extraordinario de un palacio, ¿no? Claro, ¿no? Una fortaleza también, ¿no? Como la de Sacsayhuamán, extraordinaria. Una ciudad de piedra en Cusco. Entonces, no tenemos nada que envidiarle, pues, jovencitos, a otros pueblos, ¿no? Claro, ¿no? Tenemos un lenguaje también muy bonito, sino que en nuestro país lo discriminan el quechua, el aymara, claro, ¿no? Tenemos que revalorarlo, tenemos que aprenderlo, ¿no? Tenemos que, más bien, cultivarlos. Profe, también la belleza de los ecosistemas. De los ecosistemas también, de los caminos, de los valores, ¿no? Justamente hace poco mencionaba Bellido, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos, eh, podemos decir indígenas peruanos, hay mucho este valor de la solidaridad. Cuando usted va a un pueblo, ustedes saben que lo reciben de buena gana, ¿no? Y también les invitan, ¿no? Los productos de la tierra. ¿Te ha pasado eso o no, jovencito? Ya, Luca, tú que has estado viajando, bien. Sí, profe. De hecho, yo siento, por ejemplo, he viajado a la sierra y a la selva, a Iquitos, a Pucallpa, me fui Ah, qué a bacán. Ancash y a muchas partes, la verdad, pero pasé por ahí y se siente ese calor urbano, bueno, ese calor de que te da esa ciudad, o sea, es como un sentimiento de que perteneces junto a ellos, ¿no? Y eso Mm, no lo siento tanto acá en Lima, por ejemplo, como en otros departamentos del Perú. claro, en Lima somos muy, muy individualistas, ¿no? Más utilitaristas, ¿no? Y esos son valores además que vienen de otros países, claro, otros países que son más pragmáticos, que buscan más Profe, que el tema de carácter de beneficio. Dime. una pregunta. No sé si tenga que ver con el tema, pero a ver, también, bueno, no creo que sea ajeno ese gusto por las personas de piel blanca, caucásicas. Ajá, Eso también, también, pues, claro. eso también es aprendido, ¿no? Claro, de eso he aprendido también eso, ¿no? Claro, ¿no? Los valores Entonces, estéticos son aprendidos. entonces si nos Claro. hubiesen, por ejemplo, impuesto, normalizado otros gustos, ya en saliendo de ese campo y llegando a las atracciones sexuales, orientaciones sexuales, si se hubiese impuesto la homosexualidad o se hubiese normalizado, más gente, más personas serían o no serían o estaría más aceptado.
Claro, por ejemplo, en las sociedades, podemos decir, griegas y romanas, la homosexualidad era algo cotidiano, ¿no? Nadie se discriminaba, por ejemplo, a un varón que se enamoraba de otro varón. Es más, por ejemplo, en algunos pueblos griegos le parecían, pues, un amor muy bello, eso, ¿no? El amor entre varones, porque era, por ejemplo, cuando iban a la guerra, entre los dos luchaban como leones, ¿no? Eran muy fuertes. Eso lo comenta mucho Homero, por ejemplo, ¿no? Claro, sino que dentro del pensamiento cristiano, más bien se le rechazó eso, ¿no? Se consideraba, por ejemplo, que eso era una abominación, que eran sodomitas, que eran gente que tenía contacto con el diablo, ¿no? Y que más bien ellos promovían, pues, la relación entre varón y mujer, que era monogámica. Entonces es una cuestión cultural eso. Ahora, obviamente muchos discutirían eso, ¿no? Pero efectivamente, todo Sales es objeto de aprendido, pues, ¿no? discusión, ¿no? Claro, María, eso, ¿no? Claro, Claro, antes profesor, de, va claro, ¿no? según la evolución de la sociedad, ¿no? Claro, también depende de cómo las sociedades sean, porque las mentalidades también cambian. Bien, chicos, vamos a pasar ya al segundo tema de esta clase, que es la filosofía de Nancy Fraser. Fraser está entonada con este tema. Ella es una representante del feminismo. Entonces, sabe que en Estados Unidos hay un fuerte movimiento feminista. Y que eso se notó muy bien hace unos 4 o 5 años, cuando tomó el poder Donald Trump. ¿Cómo era considerado Donald Trump? A ver, ¿saben ustedes qué pensaban de Donald Trump? Era un hombre democrático, una persona que valoraba a las mujeres, valoraba a las personas de otro color de piel. ¿Qué dicen, a ver, chicos? Todo lo contrario, ¿o no? ¿No? Todo lo Lo contrario. contrario, profe. Todo Era lo una contrario, ¿o persona no? que Y por solamente eso, tenía intereses en su sector de vida, o sea, en su propio claro, ¿no? sector de él. Sí, pues, ¿no? En personas que tengan, por ejemplo, ¿no? La población blanca, en varones, ¿no? Claro, por eso, y que, bueno, y que tú también tuvo varios juicios, ¿no? De maltratos a mujeres, de abusos, etcétera. Entonces, pues, chicos, justamente las feministas constantemente hacían marchas ahí. Y entre ellas estaba, pues, acá la señora Nancy Fraser. Nancy Fraser es la filósofa del feminismo contemporáneo. Ahora, chicos, ¿qué nos dice Nancy Fraser? Nancy Fraser dice, a ver, todo lo que ha avanzado este filósofo Charles Taylor es muy interesante, hay que tomarlo en cuenta, dice, ¿no? A ver, pero, a ver, analicemos en primer lugar la realidad. A ver, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Por ejemplo, dice, a ver, en la sociedad que vivimos, ¿hay explotación o no hay explotación? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, en el capitalismo en Estados Unidos y en los países industrializados de Europa, o en China? Claro que lo hay, ¿o bien? ¿Y quiénes son las más explotadas? A veces hasta le pagan con un sueldo inferior a los varones, porque consideran que su trabajo es de menor calidad. Claro, en fábricas, industrias, bancos, financieras. Muchas de ellas son las mujeres. Claro. Entonces hay una verdadera injusticia socioeconómica. Claro, ¿no? Y que produce una gran desigualdad. Justamente el día de ayer, ¿no? El ministro hablaba, pues, que 75% de la población peruana vive en una situación de informalidad. El 30% estamos en situación de pobreza. Bien, y el 5% en extrema pobreza, que ya es un estado de alta vulnerabilidad, chicos. Bien, entonces, podemos hablar que la sociedad peruana es una sociedad justa o injusta. Ajá, ¿qué dicen ustedes? A ver, chicos, a ver, me escriben por el chat. ¿Cómo va sobre la sociedad peruana? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Habrá Profe, realmente justicia? yo creo que es justa para un determinado sector de la población y es injusta para otro sector por un claro ejemplo, las elecciones. La mitad del país está de acuerdo con una política porque les va bien a ellos, pero los 8 millones restantes no está de acuerdo porque no les está yendo bien a ellos tampoco, pues. Claro, claro, muy bien, claro, sí, pues, sí, 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 es un buen ejemplo que está poniendo, ¿no? Muy bien, sí, pues, porque efectivamente hay muchas personas privadas de bienes, ¿no? Claro, que están en situación de extrema pobreza. Entonces, ahora, como sociedad, ¿no?
Claro, hay una injusticia socioeconómica. Pero que habría una justicia si hubiera una distribución equitativa, pues, de los bienes, ¿no? De lo que se produce en el país. Pero eso no hay. Y eso no solamente en el Perú, sino también en Estados Unidos y en otros países. ¿En Estados Unidos también hay pobreza o no, jovencitos? ¿Hay extrema pobreza también o no? ¿O todo es como dice, como Disneylandia? ¿No? Como nos pintan que es Nueva York, no paran cantando ahí. O Profe, no, también, de hecho hay una película, creo que no es de Hollywood, es de otra disquera de otro país, que habla sobre la pobreza que se vive en California, uno de los en estados de California, uno de los estados de Estados Unidos más ricos de todo su país. claro, sí. Sí, pues hay mucha gente que está en situaciones de Profe, pobreza. profe. Bien, dime. Pero también está el otro lado, pues si hay mejor distribución de los bienes, ya los que ahorita están en desigualdad, los que ahorita están privados de todo eso, cuando pase lo contrario, ellos van a estar felices, pero el otro lado va a estar descontento, porque según ellos, sin trabajar, están recibiendo lo que ellos están haciendo trabajando. Y no estoy diciendo que esté bien eso, solo estoy diciendo, estoy exponiendo el El tema, problema, que, claro, ajá, ¿no? Claro, o sea, es la usted, posibilidad, ¿no? Claro, la idea es que justamente hay un equilibrio. Porque cuando hablamos de justicia, hablamos de ese equilibrio, ¿no? Claro, la justicia tiene que ver con la distribución equitativa o equilibrada de los recursos, pues, de un país, ¿no? De los bienes, pues, a la población, claro. La idea, pues, que no haya esos desequilibrios, ¿no? Como usted dice muy bien, es posible, como se ve en algunos países donde hay gente que tiene mucho poder económico, ¿no? Sí, realmente son una pequeña élite, y la mayoría, pues, está en una situación de pobreza y de extrema pobreza. Bien, ahora, ¿quiénes han querido solucionar este tema? Por ejemplo, eso ha sido uno de los caballitos de batalla de los países socialistas. Los países socialistas, como en la ex Unión Soviética, en la China actual, o Cuba, o Vietnam, ¿no? Ellos consideraban, por ejemplo, que el gran problema que había en las sociedades modernas era el problema de la distribución. Claro, por eso trataron de desarrollar la industria, el comercio, ¿no? Eh, una diversidad de elementos económicos para tratar de distribuir equitativamente en la población. Claro, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, que en la ex Unión Soviética no había extrema pobreza. Y si había pobreza, era algo mínimo. Claro, eso también se busca en China. Claro. Ahora, pero también sabemos nosotros que esos países son altamente cuestionables. ¿Ven? ¿Y por qué son tan cuestionables? Bueno, para Nancy Fraser es por un problema que tiene que ver con las culturas. Claro, por ejemplo, en la ex Unión Soviética hay una diversidad de culturas y estas culturas serán excluidas porque, como uno de ustedes dijo muy bien, pues en la ex Unión Soviética se buscaba también homogenizar a toda la población, que todos tengan un pensamiento socialista o comunista, que todos tengan una forma de vida similar, que no haya esos desbalances, pero era de manera fuerte. Entonces, para Nancy Fraser, esta propuesta del socialismo-comunismo ha pues fracasado. Dice. ¿Por qué? Porque por algo han caído estos, sobre todo la Unión Soviética, ¿no? Y también sus satélites. Claro, porque justamente gran parte de la población no estaba de acuerdo con esa política. Ahora, otro es el problema de carácter económico, ¿no? Digo, de carácter cultural. Claro, ¿hay una injusticia cultural? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, las mujeres son consideradas como inferiores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay religiones que son consideradas inferiores. Ya también vemos, ¿no? A las mujeres no se les reconoce bien como a los varones, claro. O hay ciertos varones también que no son reconocidos. Muy bien. Y vemos, por ejemplo, situaciones como esta, chicos. A ver, me imagino que ustedes habrán conocido sobre este programa, ¿no? De un conocido, podemos decir, farandulero, ¿no? La paisana Claro, Jacinta, profe. claro, la paisana Jacinta sonó. Claro, chicos. A ver, la pregunta es, ¿hay una falta de respeto o no, jovencitos ahí?
Sí, profe, y de hecho el que hace el gordito este que hace, según se excusa diciendo que es para hacer broma, ¿no? O sea, para amenizar al pueblo, ¿no? Pero, o sea, cómo vas a hacer broma de algo que la gente, pues, se siente incómoda con ese tipo de contenido, ¿no? Cuando sabes que en tu país hay un resentimiento, hay una historia atrás de todo esto, y incluso venir con un programa y burlarse de estas clases de las clases de mujeres que viven en la sierra con esta clase de ropa, porque es su cultura, es su forma de vestir, es su forma de hablar y es parte de ellos, ¿no? Es Y su que identidad, vengas, ¿no? claro, es su identidad, y que tú Claro, vengas y hagas y excuses y que digas que es para amenizar, para reírse, que no se lo tomen en para serio, o sea, burlarse, ¿no? para Claro, ¿no? burlarse, y luego que te Claro. excusas diciendo que es para hacer una bromita nada más, o sea, para mí está mal esta clase de cosas. Claro, bueno, y así lo han tomado muchos grupos, pues estaban protestados, ¿no? Claro, pero también el caso de la paisana Jacinta sale toda desgreñada, ¿no? Con los dientes así, ¿no? Sin lavarse, ¿no? Olorosa, ¿no? Entonces algo así como que la idea, la imagen de que muchas personas de nuestro ande no se bañan, no son aseadas, no cuidan su salud, no cuidan su cabello, no cuidan, ¿no? Entonces, o que... claro, ¿no? Entonces se crea un estereotipo, ¿no? Y sabemos nosotros que nuestra conciencia se forma en el diálogo con nosotros, ¿no? Entonces, Gianluca, a ver, por ejemplo, usted que está interviniendo me parece muy bien. ¿Cómo se forman los niños, a ver, por ejemplo? Los niños o Profe, por jovencitos. ejemplo, los niños, ¿no? O sea, la gente cree que esto se hace para hacer mostrar la realidad de nuestro país, ¿no? Pero, o sea, los niños no lo entienden de esa manera, los niños no comprenden la filosofía, bueno, no todos, ¿no? Pero la gran mayoría de ellos no van a lograr entender el Claro, pensamiento sobre la multiculturalidad y esto, ¿no? Pero sí van a lograr entender que ven a una mujer desgreñada, con mala apariencia y que es una persona que no tiene conocimientos, ¿no? Y de claro. hecho, y claro, y de hecho hay un dicho que dicen en toda la parte de la sierra y la selva, es que no porque seas pobre te vas a vestir mal o vas a vivir mal o Claro. no vas a limpiar tus cosas, ¿no? Además, las personas allá, por ejemplo, van muy limpias, que yo recuerdo, ¿no? Yo siempre que voy, por ejemplo, familiares van bien aseados. Solamente, claro, cuando van al campo, obviamente, ¿no? Estás con la tierra y todo eso, pero luego te vas a dar tu duchazo, ¿no? Claro. Sí, pues, se crean estereotipos, claro. Pero, Muy bien. profe, o sea, Claro, algunos lo también, cuento. Sí, sí, dime. mi- por ejemplo, no sé si he visto Borat, Claro, sí, y ese mismo actor ha hecho otras representaciones, pero la cosa es que con esos, cuando realiza esos trabajos, expone problemáticas. O sea, la comedia también puede ser una ventana para la claro. crítica. Pero, o Eh, sea, la diferencia con la paisana Jacinta y con Jorge Benavides es que él solo lo hace para burlarse, no hay ni una materia gris detrás de sus guiones. Sí, pues, Y, o tiene sea, razón. Claro, incluso trató de poner esas moralejas al final que eran más, no sé, más secas, no tenían nada. Parecía que lo había hecho un niño de 5 años que le enseñan en el jardín. Ya, pues, o sea, eso ya. Pero tampoco creo que está mal, o sea, está mal cancelar, está bien dejarlo porque, o sea, así las personas se dan cuenta de los errores que cometieron en el pasado y poder superarlos. Pues en cambio, si lo ocultas, si lo pones como un gato, entierras sus desechos y todo eso, o sea, ya nadie se va a acordar lo que hicieron y pueden volver a repetir historia. claro, por ejemplo, sí, pues. Aunque ya hay videos, ¿no? Que justamente a veces es importante recordarlos, ¿no? Está en YouTube también. Claro, pero no solamente que recuerde de la paisana Jacinta, también había otros personajes, ¿no? Había, por ejemplo, la de un moreno, ¿no? El negro mama, Así es, pues, claro, eso, ¿no? Muy sí, o bien. Y sea, y ninguno tenía mayor intención de crítica, pues. claro, o sea, justamente la idea, o sea, no es malo ser cómico, no es malo poner, por ejemplo, casos de algún tipo, como lo hace Borat, ¿no? Borat es un personaje muy interesante, ¿no? Crítico, sí. Bien, chicos, entonces, frente a una situación problemática como la que estamos viendo, jovencitos, entonces nos vamos a la propuesta filosófica de Nancy Fraser. Entonces, hay dos asuntos que hay que tratar acá, dice Nancy Fraser. Uno, el asunto económico.
De hecho, que hay explotación, hay desigualdad económica, que hay extrema pobreza, pero también hay, pues, falta de reconocimiento cultural, ¿no? Depreciación, degradación, etc. Se considera que en vez de trabajar cada uno por su lado, más bien hay que ver, pues, ambos aspectos, ¿no? Por eso que ella habla de una justicia bidimensional, ¿no? Bien, si queremos una sociedad justa, porque esa es la idea central, queremos una sociedad justa, una sociedad equilibrada, una sociedad donde no exista ni extrema pobreza ni extrema riqueza tampoco, ¿no? Una sociedad donde todas las personas sean valoradas en la medida justa también, ¿no? De sus capacidades. Entonces, pues necesitamos trabajar ambos aspectos. Muy bien, vamos a leer este texto a ver con Ruth. Ruth, ¿nos acompañas en esta lectura, por favor? Yo estaba convencida de que esta división era improductiva y de que ambos grupos tenían partes de razón. Así que intenté integrar esos dos paradigmas, la redistribución y el reconocimiento. Mi idea era que ninguno de los dos planteamientos incluía todos los tipos de injusticia de nuestro mundo. Los marxistas estaban equivocados al pensar de que podía reducir toda la economía y los culturalistas no tenían razón al creer que se podía reducir todo al orden simbólico. Muy bien, o sea, no todo es economía, ¿sí o no? Muy bien, claro. Por ejemplo, Ruth, a ver, le preguntamos a Ruth. Ruth, ¿está bien que le reconozcan económicamente de manera equivalente a varones y mujeres o no? Y dice Ruth, a ver. Sí, claro, porque hoy en día las personas, la sociedad piensa que porque uno ser mujer tiene menos peso en la sociedad. Por ejemplo, en la construcción de casas así, mayormente vemos a los hombres que son contratados. ¿Y por qué una mujer no puede ser contratada? Porque esas ideas que tiene la sociedad, que la mujer tiene menos fuerza, se puede decir, no pueden tener la misma igualdad que los hombres. Entonces, debemos como que a nosotros debemos enseñar que por tener la misma igualdad que los mismos hombres y Muy bien, que, muy bien. o sea, y enseñar como que a los niños, ¿no? Enseñar a los niños, por ejemplo, tocando el tema anterior, ¿se puede? Tocando el tema anterior del, como dicen, la paisana Jacinta, entre comillas. Entonces, esos programas que, entre comillas, como que se puede llamar chistes, enseñan a los niños, por ejemplo, yo tengo hermanos, y ellos ven ese programa, veían ese programa. Entonces, de esa manera, él le enseña que, o sea, porque se visten, las personas se visten así o vienen de otros departamentos, son de esa manera que pueden discriminar, porque sinceramente discriminan a las personas y como que yo sabiendo más del tema, como que les hablo diciendo que poniendo en el lugar del otro, que te gustaría que tú vengas de otro departamento y que porque en Lima sea la capital nada más y las personas se vistan de manera urbana y tengan el idioma del castellano y que te discriminen porque te vistes así o porque tu lengua materna así sea de esa manera y que, y que te discriminen y te excluyan de la sociedad, como que no te gustaría. Entonces hay que Claro. tener empatía frente a las otras personas. Claro, muy bien, señorita Ruth. Gracias por la intervención, muy buena. Claro, ¿no? Entonces, usted está mencionando dos aspectos también, ¿no? El aspecto económico, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres necesitan trabajar y a veces esos trabajos que tienen que ver con la construcción, ¿no? Con el desarrollo de actividades productivas también, no sé, en otros campos, en la industria, el comercio, solamente muchas veces son exclusivos para varones, ¿no? Y ellos necesitan trabajar porque también tienen necesidad de desarrollarse como personas. Pero también es importante reconocerlas también, ¿no? Son personas valiosas que pueden aportar a la sociedad.
Muy bien, excelente, Ruth. Entonces, estás permitiendo entender mejor entonces a Nancy Fraser. Entonces, el asunto de la justicia va por ambos lados, el lado económico y el lado cultural, diría pues. No hay reconocimiento sin distribución económica, redistribución económica, ¿ya? Claro, ¿no? No que el día de la madre, el día de la mujer, que te doy flores, qué bonita eres, qué poemas. ¿Eso es suficiente, Ruth, para que haya justicia para las mujeres o no? Porque en las sociedades muchas veces se impone esa idea, creo que no, ¿no? Claro. Bien, entonces no es suficiente eso. También es importante, pues, que haya un reconocimiento económico, pero también valorarlas, ¿no? Su aporte en la sociedad. Darles también oportunidades, claro, ¿no? En los estudios, en el trabajo, en las actividades económicas, sociales y culturales. Entonces, ambos aspectos tienen que ser trabajados en un Estado que quiere una sociedad más justa, lo económico y lo cultural. Muy bien. Ahora, entonces, ahora, uno de los temas que aborda Nancy Fraser es el asunto del género, que es un tema también de discusión muy contemporáneo. La pregunta es, ¿uno se hace masculino o se nace? ¿Se hace femenina o se nace? Dicen ustedes, chicos, a ver, me gustaría saber su opinión. Por ejemplo, ¿no? Que yo recuerde desde muy niño, pues, a mí, mis familiares me decían, usted tiene pues que ser fuerte, eso, ¿no? Claro, un niño nunca llora. Bien, me hacían pues ver películas como Bruce Lee, Comando, ¿no? Con Arnold Schwarzenegger, jugar fútbol, ¿no? Boxear también, eso, ¿no? Claro, y en cambio mi hermana, pues más bien le daban cocinitas, vestidos, eh, ju- juguetes de niñas, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿la conciencia o la mente es algo natural o se va formando en la sociedad? ¿Qué dicen a ver, chicos? A ver, ¿qué opinan ustedes a través del chat o del audio? Todo se A aprende, ver, profe. ¿qué dice Gianluca? A ver, Gianluca nos está proponiendo. Sí, A ver, profe, yo pienso, no creo, yo pienso que, que el hombre es más allá de lo que se puede generar, ¿no? De la concepción de que es el que cuida a la familia, el que no llora. Yo pienso que el hombre es aquel que asume sus errores, que va aprendiendo mediante de ellos y se va formando mediante ellos y se forma una filosofía de vida en la cual debe mejorar como persona y sacar la mejor versión de sí misma, ¿no? De su mejor versión de hombre, o ya sea de otro tipo de, de opción sexual, ¿no? ya, muy bien, Gianluca. Por ejemplo, mira, pero vemos acá la imagen, ¿no? O sea, la imagen de la mujer, ¿no? Tiene que ser una ama de casa, tiene que saber cocinar, tiene que recibir bien al esposo, ¿no? Esta manera de vivir, esta manera de ser en el mundo, ¿es innata o es natural o es aprendida? O cuando, por ejemplo, vemos un grupo de varones ahí, ¿no? Piropeando a una chica, ¿no? Acosándolas también a veces en muchos casos, ¿o no? ¿Es natural o es algo aprendido socialmente? Esa es la discusión que es sobre el tema del género, ¿o no? Claro, porque hay posiciones que dicen que es algo natural, ¿no? O sea, algo así como que ya nacemos, ¿no? Las personas de sexo masculino nacemos ya con esa conciencia masculina o las chicas, las mujeres, ¿no? Entonces ya nacieron con esa conciencia y lo único que hacemos en la sociedad es nada más darle las herramientas, instrumentos para que se vayan formando así. Claro. Entonces eso sería innato, pero la posición que tiene Fraser y también otros autores postmodernos es que es una cuestión social, claro, y por lo tanto es una cuestión aprendida, desarrollada socialmente. Eso. Entonces, la situación de género hay que tenerla muy en cuenta en el tema de la educación. Claro, cómo se van formando a los niños. Camila me dice, es aprendido. Claro, parece que es aprendido. ¿Bien? Muy bien. Entonces, eh, por lo tanto, diría, a ver, si es aprendido, entonces puede ser modificado, ¿no, Camila? ¿Qué dice a ver Camila? Camila, ¿puedes participar también en el audio también?
Camila Marcela, a ver. Sí, profesor. ¿Qué ¿Qué tal, pasó? Camila? Camila, entonces, si usted dice que es aprendido este tema de la conciencia masculina o la conciencia femenina, entonces, ¿puede ser modificado, ¿no? Con la educación? Sí, sí puede ser modificado. Muy bien, señor. En la sociedad también se puede modificar también las concepciones machistas que hay, patriarcales también, ¿o no? Sí, también. También. Por ejemplo, imaginemos justamente una crítica que le hizo una congresista al ministro Bellido era solamente 2 mujeres nada más en su ministerio, señor. Claro, señor. Bien, debería ser equitativo la conformación de los ministros, o sea, deben ser 8 mujeres, 8 varones, pero creo que son 18 o 16 ministros. ¿Qué es usted? ¿Estaría de acuerdo, Camila? ¿Qué dice? A ver, Gianluca dice, ¿qué dice Gianluca? A ver, Gianluca quiere participar. Profe, yo no creo que debería ser Ye- así, ¿no? Yo pienso que debería ser de forma de ver meritocráticamente, ¿no? O La sea, meritocracia. Ah, ya. claro, o sea, no porque seas mujer vas a tener ese puesto, ¿no? Sino de qué tan apto eres tú, de qué tan bueno eres tú con tus conocimientos y qué tanto puedes aportar en el puesto, no por tanto por tu sexo biológico, sino que por tu conocimiento, no por la forma en la que te ves o tu sexualidad o otras variables, ¿no? Muy bien, claro, claro. O sea, esa es una posición, señor. Pero la posición que tiene Nancy Fraser es que tiene que haber paridad. Porque dice, ¿no? Lo que pasa es que en los órganos de poder, ¿no? Sea en el Estado, sea en los ministerios, sea en el Congreso, como la mayoría son hombres, los hombres, pues, defienden a los hombres, dice, ¿no? Defienden una sociedad patriarcal, una sociedad machista, por lo tanto, ella considera que tiene que ser un derecho que en todas las sociedades postmodernas, pues, haya la paridad. Claro, ¿no? Que ella no habla de meritocracia, porque ella pensaría también que en el fondo de la meritocracia hay una concepción machista, ¿no? Porque a veces, ustedes saben que en las sociedades como en las cuales vivimos, realmente las que tienen más oportunidades son los varones. Claro, más oportunidades de trabajo, de ascenso económico, de ascenso social. Porque la sociedad capitalista, ¿no? O la otra sociedad, hasta sea socialista, tienen esta connotación. Por lo tanto, se debe luchar por una mayor equidad, por ejemplo, en los puestos de decisión, para Profe, que también las mujeres puedan también tener mayor justicia en su trabajo. claro, Dime, Gianluca. profe, yo no estoy de acuerdo tanto en eso porque yo, por ejemplo, tengo varias tías mías que son profesionales, mujeres profesionales, y que bueno, me gusta su historia porque las hermanas de mi mamá, ¿no? Nacieron en una familia pobre, o sea, mi familia era pobre antes, o sea, la familia de mis papás. Pero no por eso se quedaron en ese estatus. O sea, y mi abuela, ¿no? Les inculcó desde pequeñas a sus hijas que debían estudiar y debían ser las mejores y debían ir por el camino del estudio. O sea, siempre estudiar, nunca quedarte, porque siempre el conocimiento evoluciona y siempre va actualizándose, ¿no? Claro. Y ese concepto ellas las llevaron, ¿no? Y ahorita tengo una tía que es directora de un centro de salud en Iquitos, Ah, qué bueno, qué bueno. otra que es periodista en Ancash. Y bueno, tengo un montón de tías que son profesionales, pero no porque ellas veían que obviamente hay muchos casos de mujeres que no logran esos puestos porque hay un cierto grado de machismo en las instituciones, pero ellas me dicen, ¿no? Que eso no las detuvo a conseguir lo que ellas querían, que eran sus puestos de alto rango, ¿no? Como ellas lo llaman. Pero yo pienso, ¿no? De lo que ellas me han dicho, de que no es ningún impedimento, todo depende de cada mujer si está dispuesta a luchar por eso. Claro, ¿no? La idea es luchar, sí, pues, sí, sí, sí. Claro, Pero a ahí ver, también se estaría tratando de, o sea, de casos particulares, sacar un caso general.
Y o sea, eso lo vimos en la clase de racionalismo de Popper, que o sea, esa no es la manera, pues todas las personas somos diferentes, son diferentes circunstancias, o sea, ponte que, o sea, son distintos trabajos, no solo es el querer hacer algo, es más, No, no, o sea, eh, sí, sí, tienen no, no, razón no, no, en sí, o sea, eso. no, o sea, sí, 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 solo chicos. estoy tratando este punto nada más. Sí, no estoy Claro, poniendo un claro. ejemplo para ponerles que no es imposible lograr tal cosa, Ya, ¿no? Sino ya. que ya depende de uno. Claro, o sea, claro, pero la observación que hace Mauricio me parece también interesante, ¿no? O sea, de hecho que hay casos particulares de esfuerzo, ¿no? Que han logrado triunfar, ¿no? Como dicen muy bien los familiares de Gianluca. Claro, pero no en todos los casos se da. Por eso que la propuesta de de las feministas es que sea política del Estado, ¿no? O sea, para que eso no sean cuestiones solamente particulares, circunstanciales, ¿no? De ciertas personas que de hecho que luchan con mucha fuerza por sus derechos y ser reconocidas y también tengan una distribución económica adecuada, ¿no? Vamos a leer este Y además texto, a es ver. como la división de estados, es como, rapidito nomás, es como la división de estados de poder ejecutivo, poder legislativo, ya pues, o sea, se dan una balanza, ya pues igualito dentro de cada uno también debe haber una balanza. En este caso ella está proponiendo de género, o sea, porque los hombres piensan de una manera, las mujeres piensan de otra manera porque tienen otras prioridades y también tienen otras discriminaciones, otras falencias y todo eso, pues. Ya. Muy bien, Mauricio, por ejemplo, mira, te invito a que leas este lado, a ver, por favor, Mauricio, a ver estos textos, para poder entender mejor sobre esta tesis de Nancy Fraser. Ya, profe. El principio de paridad de participación. La justicia exige soluciones sociales que permitan a todos los miembros adultos de una sociedad interactuar como iguales. Ya, o sea, eso es algo claro, o sea, cuando hablamos de justicia, dice Fraser, entonces la idea es esto, que todos los miembros, sean varones, mujeres o de otras opciones sexuales, pues todos podamos interactuar en un sentido de igualdad, ¿no? Que no haya personas que sean consideradas como inferiores, ¿no? Por su sexo, por su condición económica, etc. Sigamos. A ver, entonces, esa es la idea de la paridad, ¿no? La paridad implica, pues, que haya equidad en la participación. Sigamos a ver, Mauricio, ¿qué dice acá? A ver, acá, por favor. Condición objetiva, la redistribución. Exige que la distribución de los recursos materiales debe ser tal que garantice la independencia y la voz de los participantes. Muy bien, entonces acá lo que nos está diciendo, ¿por qué es importante que todos los grupos sociales tengan una distribución adecuada económicamente? ¿Para qué? Para que se garantice su independencia, porque muchas veces cuando estamos subordinados a otros, obviamente nos sometemos a otros, ¿no? Y en esta sociedad patriarcal, pero generalmente muchas mujeres están subordinadas a otros que tienen mayor poder económico, poder social o políticos. Sigamos. Condición intersubjetiva, el reconocimiento. Exige que los patrones de valor cultural institucionalizados expresen el mismo respeto por todos los participantes y garanticen igualdad de oportunidades para alcanzar la consideración social. Ya, entonces, acá lo que te está diciendo es crear leyes y normas de tal manera que esto, por ejemplo, puede haber personas que destacan, por ejemplo, hay científicas, hay filósofas, hay periodistas, hay ministras, ¿no? Hay congresistas, pero que no sea una cuestión, podemos decir, circunstancial, sino que sea algo normalizado en las sociedades, ¿no? Para que haya una mayor equidad. Y finalmente, a ver, Mauricio. A ver, remediar la injusticia de género exige, en todo caso, cambiar la estructura económica y el orden de estatus de la sociedad contemporánea. Ninguna de las dos bastará por sí sola. Muy bien, entonces acá, o sea, Nancy Fraser está siendo realmente más radical que muchos pensadores de otras épocas. Dice cambios estructurales, te está diciendo, porque esta sociedad así nada más no va a cambiar. O sea, por eso que se afirma que Nancy Fraser va contra el capitalismo machista. Se enfrentó al marxismo, ¿no? Socialismo, comunismo, ¿no? Los considerados solamente se dedicaron a distribuir económicamente y fracasaron ahí, ¿no? Y estas son sociedades que ya algunas de ellas han dejado de estar vigentes. Pero el capitalismo también no es la panacea, no es pues podemos decir, el paraíso, sino también tiene que tener cambios estructurales muy fuertes. Bien, chicos, entonces,
a ver, vamos a concluir entonces con esto. A ver, la participación de Gianluca a lo que nos dice Taylor. A ver, ya estamos haciendo ya una síntesis. A ver, sobre Taylor, Gianluca. Profe. Sí, esto por favor, todo lo que está acá. Claro, profe. Política identitaria. El reconocimiento es una condición de la identidad lograda. La falta de reconocimiento significa una depreciación y deformación de la identidad femenina. El reconocimiento implica sustituir una autoimagen negativa de la feminidad por una imagen positiva que permita su realización plena. Muy bien, entonces ante la pregunta, identidad logrado, igualdad de estatus. Entonces, según Taylor, lo que tiene que ver es lo siguiente. Como dijo muy bien acá Gianluca, ¿no? El reconocimiento es una condición de identidad lograda. Claro, ¿no? Algo así como que, efectivamente, ¿no? Reconocemos que eres una persona valiosa, importante, con tu identidad individual o cultural. La falta de reconocimiento significa una depreciación. Cuando no reconoce su lenguaje, su manera de vivir, su manera de actuar, su forma de ser en el mundo, entonces la estás despreciando, la estás degradando. El reconocimiento implica sustituir una autoimagen negativa de la feminidad por una imagen positiva, ¿no? Porque había la concepción patriarcal y machista, ¿no? Las mujeres inferiores no deben estudiar, deben estar en casa, no piensan, ¿no? Y quien tiene que dominarlas es el varón. Ese es un pensamiento negativo de la feminidad. El pensamiento positivo es más bien reconocerlas, ¿no? Su aporte a la sociedad, ¿no? Y darles un trato similar a las varones. Pero qué cosas nos dice Nancy Fraser en voz de Ruth. A ver, Ruth, por favor. Política de paridad participativa. El reconocimiento es una cuestión de estatus social. La falta de reconocimiento significa subordinación social, que impide a las mujeres participar como iguales en la vida social. El reconocimiento significa superar la subordinación social y posibilitar la participación de las mujeres a la par que los hombres. Claro, o sea, el reconocimiento no significa que me vas a dar un diploma, diría Nancy Fraser. Me vas a dar un título, me vas a dar un documento diciendo que soy similar a otras personas. El reconocimiento es una cuestión de estatus, es una cuestión de un estado social. Eso, o sea, es que en la sociedad, ¿no? En la comunidad, entonces podemos decir que hay una relación de equidad entre los varones y las mujeres. La falta de ese reconocimiento como estatus, diría ella, pues, impide que las mujeres participen como iguales en la vida social, ¿no? Por ejemplo, cuando está en estado de inferioridad, cuando está en estado de, podemos decir, de subordinación, entonces, pues, no pueden ser libres para poder expresarse. ¿No? El reconocimiento significa superar la subordinación social y posibilitar más la participación de las mujeres. Por eso que ella propone que en estados postmodernos, como en Estados Unidos y los países europeos, pero eso también está llegando ya al Perú, entonces exista la paridad. Claro, que legalmente no haya cambios de ese tipo a nivel, pues, ya legal. Y chicos, entonces esto es la clase. Vamos ahora a las preguntas. Ya esta parte ya lo pueden leer ustedes. Y nos vamos a las preguntas. A ver, junto con Luca, Mauricio, Ruth, ¿quién más se apunta, chicos, para participar en el momento de las preguntas? Estamos Yo, pasando ya profe. al último momento. Muy bien, por favor. ¿Te apuntas a ver acá en el chat para poder pues, llamarte? A ver, ¿listo? ¿Quién me estaba diciendo que quiere participar? Franz. Muy bien, Franz. Muy bien, Franz. Ya, Luca, ya estás apuntado. Muy bien, ya. Entonces, comenzamos con Franz. Franz, a ver, por favor, nos apoyas en la primera pregunta. Listo, chicos, ahora sí, todos a poner su clave, chicos, ya por una cuestión también de... Nancy Fraser planteaba que había que vincular dos problemáticas políticas que se encontraban en la sociedad.
haciendo alusión a los paradigmas de reconocimiento y redistribución, ya que estos son Muy bien. ¿Puede decir las alternativas también, por favor, Franz? A, independientes, B, complementarios, C, idénticos, D, excluyentes. Muy bien, ¿qué nos dicen los alumnitos? Mauricio ya está dando su respuesta. ¿Qué hemos entendido en la clase sobre Nancy Fraser? A ver, Nancy, ¿qué planteaba Nancy? Que en los estados modernos hay dos problemáticas políticas, le diríamos también a lo del estado actualmente, ¿no? Bien, que tiene que ver reconocer, pues, a las mujeres, reconocer a las diversas comunidades, pero no solamente reconocerlas y darles un estatus de igualdad, sino también redistribuir, pues, todos los bienes que produce un Estado. Lo que, muy bien, pues, me pueden reconocer, pero ¿cómo puedo vivir? Alimentarme, no sé, tener una mejor calidad de vivienda, etcétera. Por lo tanto, jovencitos, ambos son complementarios. Muy bien, chicos. La clave, entonces, jovencitos, es la B de Marco. Ahí lo tenemos. Así es, Mauricio, señor. Claro que sea significativo. Señor. Bien, nos vamos a la pregunta 2. Listo con Gianluca. ¿Nos apoyas, Gianluca, en la pregunta 2? Claro, profe. De acuerdo a Nancy Fraser, el objetivo de la redistribución es buscar resolver la injusticia, mientras que el objetivo del reconocimiento busca resolver la injusticia A, cultural, económica, B, económica, cultural, C, cultural conmutativa o D, conmutativa o económica. Muy bien, ¿qué nos dicen los alumnitos? A ver, este es el tema de la distribución, ¿con qué tiene que ver? A ver. Bien, en las sociedades capitalistas, machistas, dice Nancy Fraser, a los varones le pagan más que las mujeres, ¿no? En las grandes empresas como Google, Microsoft, Samsung, Hyundai, ¿no? Las grandes petroleras, pues, los ejecutivos, ¿no? O los trabajadores de más nivel son varones. Claro, eso no. ¿Por qué no le dan oportunidades a las mujeres? Ellas están en situación de subordinación, ¿no? Pero no solamente es darle, pues, una economía adecuada para que puedan vivir, ¿no? De manera, pues, también adecuada, sino también darles un reconocimiento que son tan valiosos como todo ser humano. Quisiera ver acá, chicos y chicas, clave, clave, B, dice, muy bien, Bien. claro que sí, sí. Muy bien, por ejemplo, ¿no? Estas fotos realmente para mí son muy dolorosas, ¿no? Ver una señora, ¿no? Mayor, pues, pidiendo limosna, es una situación, pues, terrible, ¿no? Y el Estado, ¿no? Que nos representa, ¿no? Que recauda estos impuestos, tiene que promover, más bien, pues, jovencitos, que haya, pues, una mejor distribución económica, ¿no? Y también un reconocimiento también, pues, a nuestras culturas, ¿no? Comunidades. Bien, chicos. Pregunta 3 con Mauricio. Vamos, Mauricio. Ajá, es una lectura, Mauricio. Ya, profe. A ver, la lucha por el reconocimiento se está convirtiendo rápidamente en la forma paradigmática del conflicto político a finales del siglo XX. Las reivindicaciones del reconocimiento de la diferencia estimulan las luchas de grupos que se movilizan bajo la bandera de la nacionalidad, la etnicidad, la raza, el género y la sexualidad. En estos conflictos postsocialistas, la identidad de grupo reemplaza al interés de clase como motivo principal de movilización política. La dominación cultural reemplaza la explotación en tanto injusticia fundamental, y el reconocimiento cultural reemplaza la redistribución socioeconómica como remedio contra la injusticia y como objetivo de la lucha política. Fraser, Nancy. La lucha y el reconocimiento. Muy bien, por el reconocimiento. Entonces dice acá,
La lucha por el reconocimiento, que es una lucha que se está viendo en las últimas décadas del siglo XX y la primera década del siglo XXI, se está convirtiendo rápidamente en la forma paradigmática, o sea, es el modelo, podemos decir, de conflictos políticos a finales del siglo XX. La reivindicación del reconocimiento de la diferencia, o sea, estimula la lucha de los grupos que se movilizan bajo la bandera de la nacionalidad. Claro, ¿no? Por ejemplo, en los países industrializados, ¿no? Donde hay una diversidad de inmigrantes, hay hispanos, alemanes, franceses, ingleses, o de algún país, pues, que está luchando también por derechos. Otras se movilizan por una cuestión de etnia, ¿no? O sea, de grupo cultural. Shipibos, conibos, por ejemplo, ¿no? O de raza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Personas, por ejemplo, de origen africano o de origen oriental. O de género, que el caso es, ¿no? Masculinos y femeninos, o de sexualidad, que tiene que ver con estas opciones, por ejemplo, sexuales, ¿no? De los movimientos LGTB. En estos conflictos postsocialistas, la identidad de grupo reemplaza el interés de clases. Claro, o sea, después de la caída del muro de Berlín, o después también de la desmembración de la Unión Soviética, ya no hay tantos estos conflictos entre que tú eres dominante y yo soy dominado. El explotado y el explotador, ¿no? El burgués versus el proletario. Esa sea la forma de lucha típica, pues, que había antes, ¿no? De la caída de estos sistemas socialistas. Oye, ya no, pues ahora el asunto tiene que ver con la identidad de grupo, y hemos mencionado ese tema, que ha reemplazado la identidad de clase, ¿no? Como motivo principal de movilización política. La dominación cultural reemplaza a la explotación, en tanto injusticia es fundamental. El conocimiento cultural reemplaza la distribución socioeconómica, como remedio, como la injusticia. Claro, ahora los pueblos quieren que los reconozcan, ¿no? Reconoce mi lenguaje, dice el señor Bellido. Reconoce mi costumbre de chachar cocas, ¿no? O reconoce, diría el presidente, que en mi pueblo usamos el sombrero en todos momentos. Claro, ¿no? Esos son usos y costumbres, forma de vivirse, ¿no? Y que muchos grupos culturales justamente quieren reivindicarse, ¿no? En el siglo XX-XXI. Y ahora nos vamos a las preguntas. Con Ruth. Comenzamos con Ruth. Ruth, por favor, ¿nos apoyas? Según el texto, la lucha por el reconocimiento estaría vinculado a la A, explotación económica; B, desigualdad de clases sociales; C, identidad de grupo; D, privación de bienes. Muy bien. ¿Qué me dicen a ver, chicos y chicas? Bien, la lucha de reconocimientos. Están saliendo los grupos LGTB. Salen las mujeres a luchar por sus derechos. Claro, bien. Salen los aborígenes también a luchar por su lenguaje, por sus valores culturales. Díganme ustedes, a ver, jovencitos, ¿cuál sería para ustedes la clave? Ajá, Mauricio me dice, pues, la C. A ver, parece La que C. sí. Tiene que ver con la identidad del grupo. Muy bien, claro, ¿no? Bien, la persona se está identificando, ¿no? Con su grupo. Ahora está saliendo, por ejemplo, lo de la U, ¿no? O lo de Alianza, bueno, de Alianza no he visto, ¿no? La U sale mucho de las plazas también. Los otakus, ¿no? Ajá. Sí, pues. Entonces estamos hablando de una movilización. Por ejemplo, ahora se está viendo por el centro de Lima, las personas que están a favor, ¿no? Del señor Bellido, ¿no? Y otras personas que están en contra, ¿no? No se ha formado su identidad, ¿no? Claro. Sí, pues ahora ya muy pocos hablan de clases sociales, sino hablan de identidades. Vamos a la pregunta 4 con Franz. ¿Nos apoyas, Franz, por favor? Sí, profe. De acuerdo con el texto, se puede deducir que la lucha política a mediados del siglo XX era de índole cultural, étnico, económico o racial. Muy bien, de acuerdo con el texto, ¿qué se puede deducir, jovencito? Que la lucha política a mediados del siglo XX, claro. ¿Cómo era antes de la caída de la Unión Soviética? ¿No? O la caída del muro de Berlín, podemos decir eso. Había dos bloques.
Había dos bloques, ¿no? Y las protestas que había en los diversos países y en el Perú también había mucho de esos jovencitos, eso sobre todo era por una especie de reivindicación de qué carácter, a ver, ¿por qué salía la CGTP, ¿no? O SUTEPS, ¿no? ¿Estaban pensando más en su cultura o en qué? En lo económico, ¿no? Claro, ¿no? No somos máquinas, decían muchas personas. No vamos a estar trabajando pues 15 horas. Tenemos un domingo, también necesitamos tener vida familiar, claro, ¿no? Y que la jornada pues sean de 8 horas, ¿no? También tenemos necesidad de alimentarnos y a ir a dormir, a descansar, ¿no? Un poco de entretenimiento y un salario justo. Estos serán los movimientos típicos antes de, pues, de la caída de la Unión Soviética. Sobre todo resaltaban el aspecto económico, pero después, pues, jovencitos, lo cultural. Y ahora se trata de sintetizar lo económico con lo cultural. Y nos vamos a la pregunta 5 con Gianluca. Gianluca, por favor. Claro, profe. Ya. La corriente filosófica del siglo XX que busca la supervivencia y coexistencia de las diversas culturas promoviendo el diálogo entre ellas se denomina A, hermenéutica, B, multiculturalismo, C, posmodernismo y D, marxismo. Muy bien. ¿Qué dicen ustedes, a ver, chicos? ¿Cuál es esa corriente que hemos estado tocando nosotros que busca la supervivencia y coexistencia de diversas culturas? Toda cultura es valiosa, todo lenguaje es importante. Quechua, aymara, conibo, shipibo, castellano, son lenguajes equivalentes. Sus formas de vivir son similares. Así que dejémonos pues de discriminaciones, de exclusiones, de negaciones, de ningunamientos y de invisibilidad. Claro, esa es la teoría de Taylor. Bien, y nos vamos con Mauricio. Está Mauricio, pregunta 6. Ya, profe. Para Charles Taylor, la identidad humana depende fundamentalmente de una relación con los otros. Ya. Alternativas, por favor, para todos. ¿Qué lo dicen? A ver, chicos. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se forma tu identidad? Gianluca, Ruth, Dialógica, Mauricio. Claro, dialógica. desde pequeños estamos comunicándonos, ¿no? Nuestros padres nos van enseñando su lenguaje, ¿no? Si hubiéramos nacido en Italia, ¿no? El italiano. Si hubiéramos nacido en Inglaterra, el inglés, ¿no? Y nos transmiten sus valores, sus creencias, sus conocimientos, sus proyectos, ¿no? En el colegio también, en la academia también. Y así se va formando nuestra conciencia. Nuestra conciencia es una conciencia cultural, diría pues Taylor. ¿Formada en qué? En el diálogo. Eso es importante, el diálogo. Somos seres sociales. Necesitamos del otro para conversar, intercambiar ideas y para que se desarrolle nuestra conciencia, chicos. Clave B. Muy bien. Y nos vamos a la pregunta 7 con Ruth. Ruth, ¿nos apoyas? Ajá, te toca lectura, Ruth, por favor. En esos últimos casos, la exigencia de reconocimiento se vuelve apremiante debido a los supuestos nexos entre el reconocimiento y la identidad, donde este último término designa algo equivalente a la interpretación que hace una persona de quién es y de sus características definitorias, fundamentales como ser humano. La tesis es que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de este, a menudo también por el falso reconocimiento de otros, y así un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad que lo rodea le muestra como reflejo un cuadro limitativo o degradante o despreciable de sí mismo. El falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daño. Puede ser una forma de opresión
que apresione a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido. Muy bien, ¿qué nos está diciendo Taylor? A ver, es un tema muy interesante, su teoría del multiculturalista y su política de reconocimiento, ¿no? Dice, en estos últimos casos, la exigencia de conocimiento se vuelve apremiante debido a los supuestos nexos entre reconocimiento e identidad. Claro, para Taylor, efectivamente, nuestra identidad como individuos y como miembros de un colectivo se va formando en este diálogo con el otro. El otro nos reconoce como personas, nos reconoce como niños, adolescentes, jóvenes, como estudiantes, como profesores, ¿no? Como, no sé, médicos, abogados, políticos, etc. Donde este último término designa algo equivalente a la interpretación que hace una persona de quién es, ¿no? Porque nuestra identidad nos define. Y sus características definitorias, fundamentalmente como ser humano. La tesis, o sea, de Taylor, es que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de este. Claro, porque nuestra identidad, que está sumergida en esta actividad social, cultural, que es también el diálogo, pues jovencitos, también, pues, ¿no? Está afectada cuando no nos reconocen, sino cuando no nos valora, cuando no nos aprecian, igual que a otros. A menudo también por el falso reconocimiento. Claro, ¿qué es el falso reconocimiento? Es cuando, por ejemplo, dicen, no, usted, por ejemplo, es de tal color de piel y por lo tanto no piensa, ¿no? No puede desarrollarse. Usted es de tal lugar, por lo tanto, su lenguaje es un lenguaje inferior. Eso es un falso reconocimiento. Así un individuo, un grupo de personas que puede sufrir un verdadero daño, porque ese tipo de acciones causan daño en la persona. Una auténtica deformación si la gente de la sociedad que lo rodea le muestra como reflejo. Esa persona se va a sentir inferior, ninguneada, invisibilizada, ¿no? Considerando pues que no es importante. Un cuadro limitativo, degradante o despreciable de sí mismo, efectivamente. El falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daño. Puede ser una forma de opresión también, que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido, como lamentablemente ha pasado en nuestra cultura y con muchos de nuestros connacionales. Y luego vamos a las preguntas. Pregunta 8, no 7, con Franz. Franz nos apoya. ¿Listo, Franz? Franz, ¿estás ahí? Ups. Ya. Bueno, entonces, Gianluca. ¿Nos apoya Gianluca, por favor? Claro, profe. Según el texto, construimos nuestra identidad a partir de A, el reconocimiento de otros, B, de la definición de quiénes somos, C, de nuestra constitución genética o D, de la lucha de clases. Muy bien, ¿qué nos dicen, chicos? ¿Cuál es su clave? A ver, jovencitos, ya estamos combinando. Aja, ya dio su clave también Mauricio, me parece La muy A. bien. La clave es la A, muy bien, claro, ¿no? ¿Cómo construimos nuestra identidad? A través del diálogo con nosotros. Claro, ¿no? Y el otro no reconoce eso. La clave es la A, efectivamente. Ese diálogo puede ser positivo, nos puede desarrollar como personas, pero también puede ser negativo, porque hay también diálogos que nos degradan, que nos ningunean, que nos hacen daño. Pienso, ¿no? Y finalmente, a ver acá, a ver, ha prendido su micrófono Camila. ¿Camila quiere participar? ¿Camila? Ya, ok, está bien. Listo, Camila, te escuchamos. A partir del texto, se puede deducir que un falso reconocimiento no conllevaría A, una imagen limitada, B, una identidad auténtica, C, una forma de opresión, D, un modo de ser falso. Muy bien, ¿qué dicen jovencitos? Esta es la última pregunta. A ver, a partir del texto se puede derivar o deducir que un falso reconocimiento no conllevaría ¿qué? Una identidad La auténtica. B. La B. Claro, eso no. Muy bien, cuando nos hacen daño uno, ya, deje de hablar quechua, hable castellano. Entonces no están reconociendo nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestra sociedad. ¿No? Claro, ¿no? Muy bien, entonces esa situación nos llevaría pues a un daño, ¿no? A nuestra identidad auténtica. Bien, chicos, entonces hasta acá nos quedamos, jovencitos. Eso es todo.
Muchas gracias, Gianluca, Mauricio, Ruth, Franz y Camila también por sus participaciones, chicos. Y nos vemos hasta la próxima clase. De nada, profe. Ya, Hasta luego, chicos, profesor. gracias. Bien, Hasta luego. Chao, almorzar. profesor. Chao, chao, Camila. Chao, jovencitos. Entonces nos despedimos del maestro Lady, ¿no? Ahora está Lady Padilla. Señorita Lady. Sí, Hasta profesor, luego. muchas gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta Nos luego, vemos. señorita Lady. Chao, gracias. Listo, nos vemos. Bien, jovencitos. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy, viernes. ¿Sí? Vamos, pues, por acá me están haciendo una preguntita. ¿Cómo puede inscribirse? Tiene que Auxiliar, ingresar. buenas tardes. Todavía se puede inscribir a la Sí, jornada claro, laboral. claro que sí. Ya, ok, gracias. Listo, Ruth. Sofía, tiene que ingresar, por favor, al módulo de psicopedagogía. Cierre sesión, por favor, y nuevamente ingrese, actualice, por favor, actualice, y de esa manera se va a poder, pues, inscribir. ¿Ya, Hasta chicos? mañana, Miss, cuídese. Listo, Ruth. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Y jovencitos, repasen, por favor. Estudien, cumplamos con todos los protocolos. Auxiliar, disculpe. La charla va a ser por el módulo de psicopedagogía. Así es, se inscribe por ahí, también por ahí va a estar el link para que